Bueno, buenas tardes. Vamos a comentar hoy un tema de la unidad 4 que se relaciona con los objetivos. Ustedes recordarán que el programa tiene la primera unidad relacionada con el proceso de administración, el segundo, el capítulo 2 o unidad 2 vinculada a las organizaciones. Ya allí empezamos a ver como descripción de las organizaciones definidas como un conjunto de elementos por el cual los seres humanos alcanzábamos determinados objetivos previamente convenidos, y hoy vamos a hablar de esos objetivos. La primera observación que quiero realizar es definir un poco qué es un objetivo, porque es una palabra que usamos mucho. De hecho, en las clases anteriores venimos hablando de ella, a lo mejor dando ejemplos, utilizándola en distintas frases, pero hoy vamos a tratar de precisarlas, vamos a tratar de definir cómo se gestan los objetivos, qué características tienen que tener, cuándo un objetivo está bien redactado, por qué la importancia de comunicar los objetivos. Es decir, la unidad 4 nos va a dar mucha letra y conocimiento para poder avanzar en las unidades siguientes. Por eso considero que es una unidad importante. La definición que he elegido en este caso es plantear el objetivo como un sinónimo de una guía de dirección, tanto para los individuos como para los grupos e inclusive para la misma organización, que nos va a llevar a orientar las acciones del día a día y la asignación de los recursos que necesitamos. Las organizaciones necesitan, como condición, tener para su funcionamiento y su supervivencia un objetivo. O sea, el criterio de tener un fin o un criterio finalista o llegar a un resultado es una condición de la definición de las organizaciones. Todas las organizaciones buscan un objetivo. Entonces, para conocer un poquitito la gestación de los objetivos, tenemos que plantearnos un análisis previo. Es decir, lo primero que tenemos que saber es si estamos frente a una situación o un problema que requiere la determinación de un objetivo, identificar los problemas que vamos a resolver, o sea, cuáles son las condiciones favorables y cuáles son los condicionantes para poder fijar objetivos. Tenemos que plantearnos qué cambios vamos a poder producir para poder alcanzar ese objetivo, con qué necesidades nos vamos a enfrentar, y después sí, finalmente establecer el objetivo y inclusive una vez avanzado hacia el objetivo o habiéndolo logrado, poder tener una función de retroalimentación como para que la función de salida, esto ya pensando en la organización como un sistema, me dé un nuevo insumo, una nueva información para mejorar la corriente de entrada y el proceso. Entonces, algunas cuestiones que tenemos que resolver a nivel proposiciones es que no hay un objetivo que no tenga una restricción. Es decir, yo no puedo plantearme todos los objetivos que a mí se me ocurran y pensar que no voy a tener límites, no voy a tener restricciones, no voy a tener condicionantes. Esa es una primera, digamos, afirmación que tenemos que tener en cuenta. No somos omnipotentes ni individual, ni grupal, ni empresarialmente para fijar objetivos. Los miembros de una organización solo manifiestan sus preferencias. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la mayoría de la gente establece la preferencia en base a su mirada de cuál sería el objetivo posible, pero obviamente es el resultado final de qué objetivo vamos a elegir es una suerte de mayorías a alcanzar a través, como dice el tercer enunciado, por la coalición dominante. Es decir, cuando yo tengo 5 socios y 3 de ellos opinan en un sentido, posiblemente ese sea el destino final del objetivo elegido, porque tienen mayoría de votos, mayoría de la coalición dominante. Y así pasa en casi todos los órganos colegiados. Los objetivos refuerzan entonces la coalición dominante, es decir, cuando una coalición dominante fija un objetivo y lo logra, lo que termina mostrando esa coalición dominante como resultado de su gestión son sus objetivos logrados. Por eso se dice que normalmente los objetivos terminan reforzando al parecer de la coalición dominante. Los objetivos de la organización deben estar por encima de los objetivos individuales. Esto es importante conocerlo, porque el objetivo individual puede ser importante para la persona,
pero ningún objetivo individual dentro de la empresa debería colisionar con el objetivo de toda la organización. Por ejemplo, si yo dentro de una empresa quiero lograr un ascenso laboral o quiero tener una mejor remuneración, son objetivos individuales que deben estar por debajo de la optimización o de la consecución de los objetivos finales de toda la empresa. O sea, no podría la empresa jerarquizar a todos, subir los sueldos a todos. O sea, lamentablemente, la escasez de recursos y la determinación del objetivo de la empresa se priorizan antes que la consecución de los objetivos individuales. Y eso tiene que ser así, algo así como el interés individual subordinarse al interés colectivo. Esto también ocurre en las organizaciones. Los objetivos, de la misma manera que vimos los niveles jerárquicos en la unidad 1, de la misma manera que vimos jerarquías en los sistemas, los objetivos también tienen jerarquías. Es decir, los objetivos de mayor nivel, los enunciados, por ejemplo, de visión, misión, y los objetivos globales, son objetivos de tipo estratégico, están tomados en la alta dirección, mientras que los objetivos directivos se encuentran en la zona media de la pirámide, en el nivel gerencial, y los objetivos operativos son más vales de los niveles inferiores. Podemos alcanzar distintas categorías de objetivos. Los primeros que vamos a definir son los fines de la organización. En algún momento, cuando hablábamos de la unidad 2, planteábamos, a través del libro de Amitai Etzioni, que ustedes podían leer, creo que era capítulo 1 y 2, los fines de la organización. Cuando hablamos de fines, hablamos de criterio finalista, aquel que está definido en el estatuto de la organización, está definido en sus fundadores, en sus creadores, es decir, ¿para qué creamos la organización? Y bueno, en ese fin último se fundamenta la esencia misma de la organización. Ahora, a partir de allí, la empresa empieza a poner objetivos, digamos, acotados en el tiempo. Los objetivos estratégicos, por ejemplo, son objetivos de largo plazo. Hay objetivos que son específicos, en el sentido de que son, digamos, determinados y detallados para un proyecto en especial. Hay objetivos que son funcionales, esto me refiero a las áreas funcionales, compras, ventas, producción, finanzas, etc. Después hay objetivos intermedios, por ejemplo, que son aquellos que es necesario alcanzarlos para luego usarlos como escalón intermedio para nuevos objetivos superiores. Y también están, como dijimos recién, los propios objetivos individuales de las personas. Entonces, la importancia central de tener objetivos es que a través de ellos va a comenzar el proceso de planeamiento. Y luego vamos a estructurar la organización para poder lograrlos. Acá vuelvo a recordar aquella definición del proceso administrativo. Planificar, organizar, dirigir, controlar. Bueno, cuando definimos objetivos, estamos en la antesala del proceso de planeamiento. Vamos a comentar ahora qué características tienen que tener los objetivos, qué condiciones. Primero, es fundamental que estén orientados a resultados. ¿Por qué? Porque los objetivos deben ser motivadores, los objetivos deben ser una guía. Entonces, el objetivo siempre debe estar apuntando a un resultado a conseguir. Si es satisfacer al cliente, si es obtener una ganancia, siempre busca definir un rumbo hacia un criterio finalista. Segundo, deben satisfacer a todas las personas involucradas en la organización. Eso es interesante, tratar de motivar con el objetivo a todas las personas involucradas. Acá dice el enunciado a todas. Si no se pudiera a todas, que alguien podría estar planteándolo, yo diría, bueno, tratar de satisfacer a la mayor cantidad de personas involucradas en la organización, justamente para intentar que los resultados se respondan al objetivo planteado. Aquí el gran responsable es el gerente. El gerente ocupa el lugar en una pirámide que sea zona media o zona alta, va a ser el responsable de gestionar esos objetivos, pero también de evaluar esos objetivos, en el sentido de ver si hemos conseguido el objetivo una vez terminada la gestión. La definición debe hacerse en base a una jerarquía, es decir, siempre hay objetivos que tienen que respetar a los objetivos de jerarquías superiores. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo funcional de un área, ese objetivo funcional del área debe respetar la jerarquía de un objetivo estratégico, porque el objetivo estratégico está por encima del objetivo funcional.
Y finalmente, la característica de que los objetivos van siempre asociados al tiempo. Cuando redactemos un objetivo, no nos olvidemos de la variable tiempo. El objetivo tiene que estar referenciado. Y en este caso, la mayoría de ellos se lo hace a corto, a mediano o a largo plazo. De alguna manera, el corto plazo es un año, según la doctrina. De 2 a 5 años hablamos de un mediano, y de arriba de 5 años hablamos de largo plazo. Pero esto es una convención de los autores, no necesariamente es exactamente así, y en esto habrá que ver muy bien cuál es el ciclo operativo de la empresa, qué tamaño tiene la empresa. Por eso, pero a grandes rasgos podemos decir que el corto, el mediano y el largo se manejan en esos valores. Siguiendo con las características de los objetivos, tenemos que decir que estos tienen que ser evaluables. Es decir, yo tengo que encontrar una manera de poder medir a ver si hemos logrado o no a los mismos. Siempre, como dije recién, estarán supeditados a una jerarquía, con lo cual vamos a tener que respetarla. Los objetivos forman una red, es decir, hay muchos objetivos que están vinculados a otros objetivos, y en ese caso deben marchar juntos, muchas veces pueden llegar a compartir recursos. Los objetivos son múltiples, es decir, no, la organización, si bien puede tener un fin último, luego, para poder lograr ese fin último, quizás tenga desagregados varios objetivos. Por eso es que hablamos de objetivos múltiples. Las organizaciones no persiguen de a un solo objetivo diariamente. Posiblemente tengan abiertos varios objetivos múltiples y los van ejecutando en la medida en que esto sea posible. Si pueden ser simultáneos, si no compiten entre sí, etc. Y generalmente los objetivos van variando con el tiempo. Es decir, un objetivo es una definición hecha hoy, con el análisis de hoy y con el diagnóstico de hoy, con carácter de futuro. Pero esa condición puede llegar a cambiar. Entonces, con el devenir de los hechos, posiblemente los objetivos en algún momento puedan ir cambiando, puedan ir modificándose. Entonces, siguiendo con el comentario sobre los objetivos, vemos que son útiles para determinar con precisión qué es lo que la empresa quiere lograr, son interesantes para ver qué actividades va a hacer cada grupo dentro de la organización, es un gran elemento, un gran recurso para motivar. Generalmente la última generación conocida en su comportamiento, como es los millennials, ellos se sienten muy motivados con el hecho de si el trabajo les ofrece un desafío, un motivo. Y esto es muy importante. Pensar que el resultado o la vida laboral está incentivada por un objetivo que a él lo motiva, a él o a ella, como sea, sin distinción de género. El objetivo en ese caso provee de estándares también para evaluar los resultados. Es muy interesante poder comparar el objetivo que planteó la empresa o planteó el sector respecto de un estándar que utiliza la industria. Vamos a suponer, la industria plástica tiene en promedio un 0,2% de defecto o un 0,3% de desecho. Bueno, el gerente de producción tendrá que entonces tener como parámetro estos estándares para poder comparar con los objetivos planteados y al final del resultado, al final de la consecución del objetivo, poder comparar lo logrado por la empresa con el estándar fijado antes de comenzar y medir ese desvío. Desvío que nos va a servir para mejorar la definición de objetivos posteriores. También el objetivo ayuda a reducir el nivel de conflicto entre los individuos y las unidades de la organización. O sea, si cada uno tiene muy en claro cuál es su objetivo en el sector y todos tratan de conseguirlo, posiblemente, si están bien definidos y no fueron de antemano ya, no nacieron en conflicto, posiblemente ayude a que no existan o se reduzcan los conflictos en la organización. Bueno, y quiero comentarles también cómo se forman los objetivos. Me parece un hecho importante. Así tal cual como está planteada acá, etapas de formación de los objetivos, creo que hay un libro en biblioteca que justamente se llama Administración, y es de Ediciones Interoceánicas o algo así, me recuerdo que tiene un libro de tapas azules, y en ese caso, en el mismo índice del libro van a encontrar un capítulo destinado a los objetivos, y bueno, en ese caso, las etapas, el autor las menciona de la misma manera. El autor es Ricardo Solana. Entonces, ahí van a encontrar
que la primera etapa para definir un objetivo es el de la negociación. Es decir, los individuos se reúnen y en base al poder que detenta cada uno dentro de esa sala o de esa reunión de directorio, van a negociar qué objetivo quieren. Si estamos, por ejemplo, en una clínica o en alguna otra institución de salud, algunos van a pretender agrandar las instalaciones y tener más camas de internación, otros van a querer mejorar la calidad del quirófano, otros van a querer invertir en tecnología para los médicos, otros van a querer producir mayores diferencias en cuanto a rentabilidad. O sea, cada uno va a votar, va a expresar su opinión, y de esa etapa de negociación va a surgir qué objetivo es el prioritario. ¿A qué nos vamos a dedicar primero? Aquellos otros objetivos que no han tenido la suficiente votación quedarán para una segunda oportunidad, para una tercera o como se establece. La segunda etapa de formación de los objetivos es el de la estabilidad. Si una vez el objetivo aprobado, discutido, sancionado y comunicado, en ese caso comienza prácticamente la gestión, se comunica, se establecen las normas, los decretos, los reglamentos, las ordenanzas, se dota de una estructura a todo el sector que tiene que conseguir ese objetivo, y de alguna manera esta etapa se llama de estabilidad porque justamente a raíz de la normativa que se establece, los objetivos empiezan a lograrse con cierta estabilidad en el tiempo. Y eso ocurre posiblemente en un mediano plazo. Ahora, posteriormente, por las relaciones con el contexto, por las presiones del contexto, como ustedes vieron en la unidad 3, posiblemente ese objetivo comience a tener fisuras, comience a dar señales de que necesita ser modificado, y cuando ese problema comience a verse, será justamente el puntapié inicial otra vez y de manera cíclica para comenzar con la primera etapa, como si fuera otra vez una nueva negociación. Entonces se volverá a negociar para reajustar los objetivos, para fijar los nuevos objetivos, después volveremos a pasar por una etapa de estabilidad y finalmente llegará como si fuera un segundo rulo a lo largo del ciclo de los objetivos, donde volveremos a tener una etapa de ajuste y así sucesivamente. Es decir, la vida de las organizaciones está asignada en cuanto a la formación de los objetivos por estas tres etapas que son recurrentes y dinámicas. Se negocia, se estabiliza, se ajusta, se negocia, se estabiliza, se ajusta. Esto sin ánimo de ser redundante es lo que ocurre en la dinámica de las empresas y sus objetivos. Hay objetivos que pueden ser simultáneos, como les decía hoy, en algunos casos cuando se pueden alcanzar en el mismo horizonte temporal, o sea, al mismo tiempo. Hay objetivos que son compatibles, o sea, si se pueden alcanzar total o parcialmente en el mismo periodo, caso contrario serán incompatibles. Un objetivo puede ser divisible cuando yo puedo alcanzar distintos grados del mismo, aunque no alcance el 100%, o inclusive puede ser indivisible, o sea, o lo alcanzo o no lo alcanzo en su totalidad. Los objetivos, por ejemplo, pueden entrar en conflicto, de hecho, muchas veces eso pasa en la vida real. Dos objetivos entran en conflicto cuando el incremento en la realización de uno implica una reducción en la obtención del otro. Es decir, cuando alguien me dice, bueno, por ejemplo, sí, tengo que aumentar la calidad del producto final, pero para eso tengo que hacer una inversión tecnológica muy grande, la gran disyuntiva de los conflictos en este caso es, si no mejoro la calidad, no vendo más y como consecuencia no obtengo rentabilidad que necesito para poder hacer una inversión en tecnología. Entonces, como que los objetivos compiten en ese caso en, bueno, rentabilidad versus riesgo. ¿Qué hago? ¿Gano más, arriesgo más o arriesgo menos, gano menos? Esto se puede dar, por ejemplo, en una empresa agropecuaria. La ganadería es de menos riesgo, la agricultura es de más riesgo, pero también sabemos que la agricultura, en caso de que no haya riesgo climático, o si tienen la suerte de que el riesgo climático no afecte, va a ser más rentable que la ganadería. Pero bueno, son decisiones donde están estas dos variables en juego. A veces puedo ganar más dinero, pero a costa de mi propia vida familiar, o sea, no tengo tiempo para mi familia, para las cosas que me gustan. Entonces, bueno, eso también significa objetivos en conflicto. Es muy normal en la vida personal, la gran mayoría de nosotros, entre trabajar, estudiar, dar clase, lo que sea, se nos lleva una gran proporción del tiempo de la vida activa,
y en algún momento esos objetivos pueden entrar en conflicto con el descanso, el ocio, el entretenimiento, la familia, lo que fuera. Se puede construir una nueva pista en el aeropuerto a costa de una mayor agresión ecológica y resistencia a la población. Bueno, ese es un ejemplo concreto de objetivos que están, realmente cuando hablamos de obra pública o de grandes obras, siempre la comparación con la cuestión ecológica seguramente es una situación de conflicto. Por eso, antes de empezar las grandes obras, se hacen estudios de impacto ambiental, como para que no sea un conflicto tan frontal, sino que, digamos, se pueda lograr el objetivo de la obra, pero agrediendo lo menos posible al medio ambiente. Bueno, entonces vamos a expresar algunas características de los objetivos y de su filosofía de cómo se aplican en una empresa. Los objetivos expresan las metas, generalmente a largo plazo. Los objetivos se formulan de manera operativa o como una expresión concreta de lo que el empresario desea para lograr los fines. Los objetivos se formulan a priori para determinar qué es lo que se aspira a conseguir en el futuro, y los objetivos se materializan en las estrategias y programas formulados por la empresa para un periodo determinado. Normalmente cuando se establece un presupuesto, o sea, se presenta un plan a la compañía para que los accionistas lo aprueben, generalmente el presupuesto o el plan financiero económico por excelencia del corto plazo, generalmente un año, ahí donde se les expresa a los inversionistas una memoria explicativa del presupuesto, y ahí donde se escriben y se narran los objetivos planteados. De la misma manera, anualmente en el sector público, cuando abre las sesiones legislativas el intendente, el gobernador, el presidente, en esos discursos están planteados los objetivos del periodo. Y bueno, después será la ciudadanía, serán los inversionistas, serán los ciudadanos, quienes, los clientes, los que de alguna manera evaluarán socialmente si esos objetivos fueron cumplidos o no, y los castigará o los premiará, comprando más en el caso de la empresa, volviendo a votar al candidato elegido, o todo lo contrario, no comprándole más a esa empresa o no votando más al candidato anterior. La dirección de la empresa entonces se presenta como una situación muy particular de lo que es la función planificar y también controlar. Fijado el objetivo, necesito luego controlar si a mismo se ha alcanzado. Siempre la definición de los objetivos van a terminar con una etapa llamada evaluación de los objetivos. Por ejemplo, en una empresa va a ser bastante a menudo observar que es necesario producir más, tener mayor beneficios, apuntar a la productividad, a la economicidad y a la rentabilidad. Procurar un desarrollo económico y un crecimiento armónico de la empresa, y también mantener una estabilidad socioeconómica entre la fuerza de trabajo y el resto de los factores internos de la empresa. Fíjense que son fines, en este caso podemos tratarlos de sinónimos, objetivos, que no son de corto plazo, sino que son más vale de mediano y de largo, pero la empresa tiene que apuntar a producir más, a ganar más, a crecer y a mantener una situación de crecimiento y equilibrio entre la generación de empleo y lo que el ambiente la condiciona. O sea, una función social sería. Los objetivos entonces se van a ver influidos por la propia naturaleza o clase de la empresa. En general el proceso se va cambiando o matizando según encontremos de una empresa privada o una empresa pública, o empresas medianas o empresas pequeñas o grandes, pero en definitiva el proceso que planteábamos de negociación, estabilidad, ajuste, se repite como proceso ya sea una empresa con o sin fines de lucro, pequeña, mediana o grande. O sea, todas las organizaciones de cualquier tamaño y complejidad van a fijar sus objetivos. ¿Cuáles son los problemas entonces que podemos llegar a tener a la hora de fijar un objetivo? Por ejemplo, lo primero que les quiero comentar es que cuando vamos a redactar un objetivo vamos a ver, y lo van a practicar ustedes en la práctica, que la mayoría de ellos van a empezar con un verbo. Vamos a suponer que yo tengo un estudio contable y le digo a una persona, mira, el objetivo tuyo es registrar los comprobantes de los clientes en el programa de IVA ventas o de IVA compras. Esa palabra es registrar, controlar, anotar, cualquier otro verbo que se pueda hacer en el estudio contable, planificar, agendar, recordar, incluir, listar, archivar,
se dan cuenta que siempre estamos hablando de situaciones que empiezan con un verbo. Después vamos a ver cuál es la acción realmente y finalmente le vamos a poner un tiempo y un responsable. Pero enseguida vamos a ver cómo quedarían bien redactados. Pero para que vayan teniendo una idea. Tomar una conciencia clara de lo que son sus objetivos, adoptando las circunstancias imperantes y evitar la rutina. Ese es el tema importante, ¿no? Que los objetivos vayan cambiando conforme las circunstancias y que la rutina no invada al gerente y mantenga siempre los mismos objetivos, a veces de manera obstinada, cuando el mercado y los clientes están pidiendo otra cosa. Considerar el factor oportunidad en la generación de esos objetivos. Fíjense que el entorno ofrece muchas veces oportunidades. Conforme las circunstancias, una empresa hoy fabrica un producto, mañana se da cuenta que le conviene fabricar otro, y así, depende de la oportunidad que se le va planteando, los objetivos pueden ir cambiando permanentemente. Aquellas empresas que cambien sus objetivos de manera flexible y se ajusten al mercado más rápido, tienen mejores posibilidades de sobrevivir. Históricamente se dijo esto. La pequeña empresa es mucho más flexible que la grande. ¿Por qué? Porque la pequeña acomoda su estructura enseguida y pasa de hacer algo que venía haciendo a hacer una cosa totalmente distinta con la misma estructura. En cambio, una empresa grande que está preparada para producir, vamos a suponer, armas de guerra, es muy difícil acondicionarla rápidamente para que produzca otra cosa totalmente distinta. Entonces, bueno, ahí está la cintura, la flexibilidad de la ventaja de la pyme. Considerar el factor oportunidad, como decíamos, formular objetivamente los mismos para que puedan lograr con cierta racionalidad. Si los objetivos tienen que ser objetivos, no cargados de subjetividad por la influencia de una persona o de dos. Tienen que ser el resultado lo más objetivo posible y con cierta racionalidad, como para que todo el mundo, si lo ha consensuado, luego se comprometa con él. A eso me refiero. Bueno, los fines, otras consideraciones que podemos hacer de los objetivos es la siguiente: expresarse en términos cuantificables, aunque no necesariamente monetarios, es decir, todos los objetivos tienen que ser de alguna manera medibles. A veces lo más común es establecerlo en manera monetaria, pero lo podemos establecer en otras unidades de consumo, lo podemos establecer de manera cualitativa y no solamente cuantitativa, pero lo cierto es que siempre tengan alguna manera de evaluarse. Pueden ser divulgados, que todo el mundo los conozca, que los conozcan y que puedan entenderlos y comprenderlos. Insisto, si es una guía de dirección, tiene que estar muy clara cuál es esa guía, porque de lo contrario el personal, los colaboradores pueden llegar a equivocar el rumbo. Deben estar coordinados en un nivel jerárquico, teniendo en cuenta los distintos niveles de organización, o sea, si el sector cumple su objetivo, la división va a cumplir su objetivo, la gerencia va a cumplir su objetivo. Esta suerte de coordinación jerárquica debe existir. Los bancos generalmente utilizan mucho esto de el objetivo de la sucursal está concatenado con el objetivo de la regional o de la zona, y así sucesivamente. Bueno, hemos llegado a establecer lo que en casi todos los temas y en casi todas las unidades observamos, las famosas clasificaciones. ¿Cómo podemos clasificar los objetivos en función de su naturaleza? Bueno, económicos por algún lado, financieros, técnicos, sociales, de crecimiento. O sea, con la definición de cada uno de ellos que están ahí en la diapositiva, se van a dar cuenta que evidentemente son naturalmente reconocibles. Según el ámbito de influencia, pueden ser más generales o funcionales, cuando afectan a toda la organización o solo un área. Pueden ser estratégicos u operativos, depende a la zona o desde la zona de la pirámide organizacional que han sido definidos. O sea, cuando son grandes líneas de acción que tienen generalmente efecto para el largo plazo, estamos hablando de un objetivo o fin estratégico. Y cuando hablamos más vale del corto plazo o de la situación más inmediata para alcanzar luego los estratégicos, estamos en presencia de un objetivo operativo. O sea que en definitiva podemos también clasificar a los objetivos desde 4 criterios más. Aquellos que tienen que ver con aumentar el beneficio, aquellos que tienen que ver con... los primeros estos de aumentar el beneficio son los más conocidos, es decir, la mayoría de los autores o de los libros de administración dice, el objetivo de la empresa es ganar, el objetivo de la empresa... Una vez se planteó una discusión
en la doctrina, y Peter Drucker, nuestro padre de la administración, fue muy claro. Dijo, mire, el objetivo de la empresa no es ganar plata, el objetivo de la empresa es crear un cliente. Porque de lo contrario, caemos en el cortoplacismo de que gano plata a cualquier precio. Y a veces, si yo quiero ganar plata a cualquier precio, descuido al cliente. Entonces, Peter Drucker decía, mire, si el objetivo de la empresa es crear un cliente. Cuando usted más clientes pueda crear, más estabilidad, más demanda, independientemente de la rentabilidad cortoplacista que usted pueda estar pensando. Y esto lo vemos muy, muy marcado. Si ustedes comparan una empresa japonesa con una empresa latinoamericana, se van a dar cuenta que la empresa japonesa apuesta más vale a una rentabilidad menor, pero a una sustentabilidad de la renta de muchísimos años. Mientras que en los países latinoamericanos, por ahí, por nuestras economías bastante discontinuas e inestables, muchas veces pensamos más en la gran rentabilidad cortoplacista y en desmedro de la sustentabilidad de la renta. Pero insisto, prefiero apuntar a la figura o a la definición de Peter Drucker, que decía que el objetivo de la empresa es crear un cliente, más que a decir que el objetivo de la empresa es ganar sí o sí dinero, como única condición. Después tenemos los objetivos de crecimiento, de poder en el mercado, que lo vamos a discutir ahora, de estabilidad, y finalmente un objetivo, digamos, que justifica la existencia de la empresa, como es el interés socioeconómico. Pensemos en los primeros, los objetivos que me ayudan a pensar en la necesidad de maximizar el beneficio. Situación que yo les planteé, la palabra maximización a mí mucho no me gusta porque es casi imposible maximizar, nunca sabré si lo habré maximizado, pero bueno, en la literatura está y sirve como referencia, aunque es una posición bastante criticada, ahora la vamos a ver por qué. El objetivo de una empresa, entonces, pues, competitiva es aumentar su beneficio, esta es una primera acepción. Eso significa que la empresa necesita producir una cantidad importante y la mayor diferencia, si es posible, entre el ingreso y su costo. Sin embargo, como les acabo de decir, este criterio, si bien tuvo muchos adeptos en los primeros años de su lanzamiento, más alrededor del siglo pasado, alrededor de la década del 60, imaginen que a partir de ahí muchas veces fue cuestionado, y vamos a ver por qué fue cuestionado esto de que el objetivo sea maximizar el beneficio. Acá hay algunas razones. La primera, que definir qué es la maximización del beneficio. Es un concepto vago, ambiguo, no se mide exactamente igual en todas las empresas, puede dar lugar a distintas interpretaciones. ¿Qué es lo máximo que puede dar? ¿Lo máximo en número o lo máximo en función de los recursos que tiene? ¿Cuál es el máximo? Así que bueno, ahí hay una primera crítica. Después la otra crítica es que, aplicado a los objetivos organizacionales, este criterio ignora el riesgo y el valor en el tiempo del dinero. Por ejemplo, no tiene en cuenta los periodos inflacionarios, como en el caso de nuestro país. Otra crítica es que la incertidumbre que hay normalmente en los entornos, en los contextos, en el medio en el cual actúa la empresa, hace casi inadecuada la función esta de querer maximizar el beneficio. La maximización del beneficio, solo se consideran los beneficios y no estamos mirando la incertidumbre que produce a lo mejor en los beneficios futuros. O sea, como decíamos hoy, me centro tanto en querer ganar mucho en el corto plazo que me olvido de cómo va a impactar esto en los futuros beneficios. Y otra crítica importante es que esa decisión de querer maximizar los beneficios se adopta sobre el total de los beneficios recibidos con independencia de cuándo se reciben. Es decir, no hay una asociación de ese dinero o ese monto de beneficio en el tiempo. Y nosotros sabemos muy bien que el tiempo significan intereses y significa distintos valores del poder adquisitivo de la moneda, con lo cual no es un mismo, desde el punto de vista financiero, no es lo mismo un peso en enero que un peso en diciembre. Pero bueno, más allá de estas críticas puntuales y concretas, es una de las tantas formas de clasificar los objetivos. Después habíamos visto que había objetivos de crecimiento. Muchas empresas tienen cambios estructurales, de tamaño, de dimensión. Uno cuando ve dice, bueno, pero tenía 2 sucursales, ahora tiene 5 sucursales, o tenía 2 plantas y ahora tiene 5 plantas de producción.
Entonces uno ve de manera estructural y física que se va acomodando a las demandas del mercado con una estructura de crecimiento. Significa invertir más, ver de qué manera podemos financiar esas inversiones. A veces la inversión es financiada con las propias ganancias de la empresa o con préstamos provenientes del exterior. Este objetivo, entonces, es bastante representativo de aquellas empresas que son dinámicas, que apuestan a un crecimiento. Yo tengo una experiencia para contarles acá. Me acuerdo que una vez estaba como asesor de una concesionaria de autos y el gerente decía, vamos muy bien, hemos crecido mucho, las ventas han crecido y nos daba un informe de cómo habían crecido las ventas. Pero simultáneamente otros gerentes le hacían ver a este gerente de sucursal que la concesionaria no era rentable. Y él insistía que había crecido en ventas. Pero bueno, ahí está la dicotomía, ahí está la diferencia. Muchas veces los empresarios creen que porque están creciendo, entonces van bien. Y muchas veces el crecimiento no va de la mano de la rentabilidad. Yo puedo crecer en ventas, por ejemplo, y en definitiva el cuadro de resultados me termina dando pérdida. ¿Por qué? Porque tengo mucho costo, porque tengo muchos gastos, porque tengo mucha carga impositiva, por lo que fuera, el resultado neto es negativo. Entonces hay que tener cuidado con esto de cómo me fijo los objetivos o cómo puedo comparar, porque crecimiento no siempre es rentabilidad. A eso quiero llegar con el ejemplo. El objetivo entonces se materializa aumentando las cifras de producción y de ventas, se puede crecer de manera vertical, o sea, en el mismo sector en el cual estoy, o sea, paso de una etapa mayorista a minorista o lo que sea y voy siempre creciendo, o puedo crecer de manera horizontal agregando nuevos productos, nuevos mercados y así poder crecer. Entonces, siempre estamos pensando en que la empresa para sobrevivir y crecer necesita tener alguna ventaja competitiva. ¿Qué significa? Tener algo que no tiene la competencia. Y esa es su ventaja. Si yo hago siempre lo mismo que hace la competencia, es muy difícil que yo saque ventaja o pueda, digamos, estar por encima de la competencia en la satisfacción de los clientes. Entonces necesito crear una ventaja competitiva. Algunas empresas lo encuentran en el precio, otras empresas lo encuentran en la calidad, otras empresas lo encuentran en la forma de pago, en la cercanía con el consumidor. En definitiva, no importa cuál sea la ventaja competitiva puntual, lo que sí es que desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de los objetivos, la empresa tiene que apuntar a tener una ventaja competitiva. Concretamente, lo que tiene que hacer cada empresa es preguntarse, ¿qué tengo yo que el otro no tiene? Y esa va a ser su ventaja competitiva. Bueno, volviendo a esto, podemos plantear, por ejemplo, que una empresa tiene como estrategia aumentar su participación en el mercado. O sea, veníamos planteando que teníamos a lo mejor hasta el año pasado un objetivo de tener el 20% de la demanda santarroceña en nuestra empresa, pues queremos ir por el 30% o queremos ir por el 40%. Una penetración en nuevos mercados, con productos antiguos, o sea, quiero ir hacia otra ciudad con los mismos productos, o sea, quiero instalar una sucursal en Trenquelauquen, o puedo tener una penetración en un nuevo mercado con un producto nuevo. O sea, voy a Trenquelauquen, pero con algo que lo estoy haciendo para Trenquelauquen, no es un producto que ya traía. Bueno, y así puedo seguir completando objetivos de crecimiento. Hay un autor que se llama Ansoff, que creó una matriz, que se las quiero comentar muy por arriba, después quizás en algún momento, cuando hablemos de la unidad 7 de planificación, la volvamos a ver. Pero básicamente hizo una matriz de doble entrada para poder ejemplificar los crecimientos posibles de una empresa entre mercados y productos, y dividió a la matriz en productos nuevos y ya existentes. Entonces, él dijo, yo puedo crecer por expansión, y lo llamó a esto a aquellos cuadrantes que están sombreados de color gris, que son un crecimiento por penetración en el mercado, un crecimiento por desarrollo de producto o un crecimiento por desarrollo del mercado. ¿Cuándo voy a estar en una situación de penetración de mercado? Cuando tengo un producto existente en un mercado que ya conozco y voy por más. La otra alternativa es, mantengo mis mercados actuales, desarrollo un nuevo producto, lo lanzo a ese mercado actual y en ese caso tengo una estrategia de crecimiento por desarrollo del producto. Y la otra alternativa es pensar en
nuevos mercados con productos ya existentes, y ahí creo lo que se llama el crecimiento por desarrollo de mercado. Y hay una última, cuarta opción, que es la diversificación. Cuando yo voy ya directamente a un nuevo mercado, con un nuevo producto, y hago una cosa distinta a las cosas que venía haciendo la empresa, una actividad nueva, en un mercado nuevo, y a esto se llama la diversificación empresarial. Pero bueno, simplemente para ahondar un poquitito en clasificaciones, habíamos dicho que no solamente había clasificaciones del aumento del beneficio, también había la segunda que tenía que ver con lo que acabamos de decir, el crecimiento, y junto con el crecimiento hablábamos de un poder de mercado. Las empresas también a veces fijan objetivos en función de su poder. Muchos mercados están asignados por características especiales de las empresas. No cualquier empresa se mete a competir en esos procesos, en esos sectores industriales. A veces porque ese sector industrial requiere de una estructura o de un número y una dimensión importante, porque hay una conducta de precios que esa empresa tiene y las otras no, cuando los resultados tienen que ser permanentes, no solamente desde el punto de vista estático, sino crear productos nuevos permanentemente, o cuando las condiciones tecnológicas o de demanda son bastante, digamos, fuertes y presionan sobre, o hay políticas de regulación del gobierno. O sea, hay empresas que las podemos clasificar por objetivos, pero que juegan teniendo en cuenta este poder del mercado. Son empresas normalmente grandes, que están en sectores específicos, considerados vitales, donde si su competencia es de precios, son realmente muy fuertes en conservación de precios. Si la variable es la tecnología, son muy innovadores, y si son presionados por una demanda o por políticas de regulación del gobierno, son empresas bastante sólidas. O sea, podemos también pensar en crecimientos aprovechando alguna de estas condiciones. La tercera condición de la estabilidad y adaptabilidad al medio, y la última era la socioeconómica, podemos básicamente mencionarlas, aunque son sencillas. Yo puedo alcanzar objetivos de adaptabilidad al medio en la medida en que yo tenga un equilibrio tecnológico, financiero, para adaptarme al entorno, si yo atiendo a una demanda de manera estable, y estos son objetivos de estabilidad. En algún momento planteé, yo me parece en clase, ¿podría una empresa apostar a la supervivencia, inclusive no ganando, sino perdiendo dinero? Y la respuesta es sí, temporalmente. No se puede perder dinero permanentemente, pero por ejemplo, en este momento de estanflación, o sea, de estancamiento con inflación, de recesión económica, etcétera, que una empresa diga, bueno, por ahora y en estos meses tan difíciles, mi estrategia, mi objetivo va a ser el de supervivencia, me parece un objetivo muy, muy razonable tratar de adaptarme al medio, sobre todo para seguir vivo después que pase el vendaval de la presión que ejerce el medio. Bueno, no nos olvidemos entonces que tenemos que tener en cuenta, para mantener los objetivos, varias de estas cosas. Para poder sobrevivir y para poder adaptarse al medio, necesitamos tener recursos adecuados, tener buena productividad, ser innovadores tecnológicamente y tener responsabilidad social. En la medida que una empresa tenga responsabilidad social con el medio ambiente, con la economía y con la generación de empleo, en la medida en que no se olvide de ir incorporando a través de su área de investigación y desarrollo mejores productos y mejores tecnologías, en la medida en que siga siendo más productivo, esto es, lograr producir cada vez a un costo más pequeño, y en la medida en que coordine mejor todos sus recursos físicos y financieros, me parece que por ahí va a estar la clave de la supervivencia. Bueno, y finalmente vamos a explicarle los objetivos socioeconómicos, que es justamente cumplir con la responsabilidad social de generar empleo, brindar bienes y servicios a la sociedad y tratarla con respeto, que es el fin, digamos, esencial de la mayoría de las organizaciones. Podemos clasificar esta responsabilidad en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son aquellas que le damos a nuestros propios colaboradores, las secundarias son aquellas que influencian a los que están, llamémosle, con un contacto bastante rutinario, como puede ser el microentorno,
y terciarias, aquellas responsabilidades que asumimos, pero para con toda la sociedad que nos rodea. Por ejemplo, ¿cómo podrían ser las responsabilidades primarias? Crear riqueza de una manera eficaz, respetar al medio ambiente, pagar sueldos dignos, cumplir con las leyes. Esas serían responsabilidades primarias. Podríamos plantear responsabilidades secundarias, facilitar que la gente, si tuvo un accidente, se pueda reinsertar en algún puesto laboral acorde, tratar de producir un empleo lo más estable posible, es decir, no despedir, traer seguridad laboral, facilitar el empleo, ofrecer una buena calidad de vida dentro del trabajo. Todas estas son responsabilidades que se pueden dar dentro del entorno inmediato en el cual gira la empresa. En cambio, las terciarias ya es un compromiso con la comunidad toda, ayudar a aquellas causas justas que son ONG que necesitan atender una necesidad, participar del desarrollo local y regional, crear valores en la empresa, contribuir a la mejora de todo el entorno sociocultural, vincularse con las escuelas, con los teatros, con los municipios, ayudar a las campañas solidarias. Eso todo tiene que ver con responsabilidades terciarias. Bueno, por ahora entonces me parece interesante haber abordado esta primera parte de la unidad 4. Va a haber una segunda, espero que haya sido claro y se haya entendido, y cualquier duda, bueno, por los canales considerados habituales, se pueden contactar conmigo o con los ayudantes de cátedra. Bueno, hasta la próxima.